El problema 1 de la hoja de dinámica dice que un hombre tira de un coche, ejerce una fuerza de 400 newton con un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Luego aquí tendríamos la fuerza de 400 newton y el ángulo que forma de 30 grados con el eje horizontal. ¿Vale? Establecemos nuestro sistema de referencia, que sería el eje Y y el eje X. Luego esa fuerza no coincide con la dirección de ninguno de los ejes. Proyectamos desde la punta de la flecha hacia el eje X y esa sería la componente Fx, y lo mismo proyectamos sobre el eje Y y esa sería la componente Y de la fuerza. Lo que nos pide el ejercicio simplemente es que calculemos la forma vectorial de esa fuerza. Por lo tanto, tenemos que calcular las componentes de la fuerza, componente X y componente Y. Las dos componentes las sacamos por trigonometría. En el dibujo, observando, el seno de 30 es el cateto opuesto, ¿vale? Y el cateto opuesto, en este caso, sería, si es el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto sería este, que en este paralelogramo coincide ese lado con el valor de Fi. Por lo tanto, el seno de 30 sería cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería el valor de F. Si despejamos de ahí Fi, ¿vale? Y sustituimos tanto el valor de F como el ángulo, que es 30 grados, la componente Y nos da 200 newton. La otra componente será el coseno de 30. Por definición, el coseno es el cateto adyacente. Si aquí tenemos el ángulo de 30, el cateto adyacente sería este, que es Fx, partido la hipotenusa del triángulo, que es F. Si despejamos el valor de Fx y sustituimos el valor de F y el valor del coseno del ángulo, nos quedaría esas dos. ¿Vale? Luego aquí tenemos las dos valores de Fx y de Fi. Para escribir la forma vectorial, observamos cómo se encuentran en el dibujo y los escribimos con sus vectores unitarios. Fi es positiva sobre el eje X, sentido hacia la derecha, y 200 sería con el vector unitario J y con valor positivo porque va hacia la parte positiva, la punta de la flecha, y va hacia arriba. Vamos a ver ahora el ejercicio 2 de esa hoja de dinámica. En este caso, lo que nos dice es que tenemos dos perros que ejercen una fuerza de 500 newton y que forman entre ellos un ángulo de 60 grados. ¿Vale? Yo me he planteado dos posibles dibujos o dos posibles situaciones, ¿vale? Porque el cálculo vectorial es diferente. En el que estáis viendo a la izquierda, yo me imaginé que entre los dos perros, este sería uno y ese sería el otro, con una fuerza de 500 newton, y entre los dos hay 60 grados, pero con respecto al eje X serían 30 y 30. Es decir, yo he dibujado las dos fuerzas simétricas con respecto a este eje. Por lo tanto, al sacar las dos componentes sería F1X y F1Y. Y de la otra fuerza, F2X y F2Y. Si observáis el dibujo, como las dos fuerzas son iguales, 500 newton, y el ángulo en los dos casos es 30 grados, por lo tanto, lo que se va a cumplir es que F1X y F1Y son iguales. Y las dos componentes Y también son iguales. Pero como las dos componentes Y tienen sentido contrario, se anularían esta con esta. ¿Vale? Entonces ya ni calculo la componente, porque esas dos al sumarlas va a dar 0. Lo tenemos ahí. F1X y F2X son iguales, ¿vale? Y las podemos calcular. Podemos calcular una de ellas. Si nos fijamos en el de arriba, ¿vale? Está en el cateto adyacente, por lo tanto el coseno de 30 sería el cateto contiguo entre la hipotenusa, y sustituyendo me daría un valor de 433,01 newton. Pues F2X vale lo mismo. Luego la componente X, la suma de esas dos, sería 433,01 y más la otra, que también es positiva, porque las dos son positivas.
Luego la componente X me quedará 866,02i. Y la fuerza total me quedaría 866,02i porque la otra componente era 0. Es decir, la fuerza resultante va ahí. Y el movimiento del trineo, del que tiran los dos perros, iría así. Y el módulo, pues 866, no lo estáis viendo, perdón. 800, vale, no estabais viendo. ¿Vale? Os repito esto que no lo estabais viendo. La fuerza vectorial sería 866,02i porque la componente i valía 0. ¿Vale? Luego solo sería esa. Y ese sería el módulo. La otra situación o el otro dibujo que yo me planteé, no sé cuál os habéis planteado vosotros, sería este, ¿vale? Que una fuerza, un perro, tire así, que sería este, y el otro ahí, 60. ¿Vale? Luego en este caso, esta fuerza no hace falta descomponerla porque ya está sobre el eje horizontal, será 500 y newton. En cambio, de la otra hay que sacar las dos componentes, la X y la Y. Con el seno de 60 sería F1i partido F1. Y despejando F1i y sustituyendo los dos valores, aquí ahora el ángulo 60, porque es de ese perro a ese, ¿vale? Las dos fuerzas, 60. Y la otra componente sería coseno de 60, F1x partido F1. Y de ahí sacaríamos las dos componentes. Luego tendríamos que escribir F1 en forma vectorial, que lo tendríamos ahí, 250i más 433,01j, que son las dos componentes de F1. Y la fuerza total sería la suma de F1 más F2. F1 tiene dos componentes, 250i y 433,01j. Y F2, que lo vemos ahí arriba, solo la componente i. Luego, para calcular la fuerza resultante, tenemos que sumar esta i con esta i y la j nada porque no tiene otra componente. Luego, la fuerza resultante en forma vectorial la tenemos ahí. Esa sería la fuerza total. Y el módulo, lo estáis viendo ahí, sería de 866,02. Luego el módulo coincide el módulo de las dos posibilidades que nos planteábamos, que lo estáis viendo ahí. Lo que no coinciden son las direcciones. Porque en el primer caso, la dirección con la que se movería el trineo sería esta, y la segunda sería una dirección inclinada, ¿vale? La resultante de esas dos sería más o menos así. Como no nos pide que calculemos la dirección, pues lo dejamos así. Con estos dos ejercicios hemos trabajado la forma vectorial de las fuerzas.